Bueno, para los que no hayan seguido el caso, les recordamos que hay una disputa por el control del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que, entre otras cosas, designa a jueces en este país y destituye a jueces que cometen faltas graves. Es un organismo que se creó con la reforma del 94 y es muy importante cómo está compuesto, porque se busca un equilibrio entre abogados, jueces, legisladores por la mayoría y por la minoría, representantes del mundo académico y del Poder Ejecutivo y además el presidente de la Corte Suprema. Esto era la composición original. Ahora, en 2006, impulsado por Cristina, el Congreso saca una ley y cambia la composición del Consejo. Deja, para resumirlo mucho, una mayoría automática de legisladores por la mayoría. En otras palabras, el oficialismo, entonces kirchnerista, pasa a controlar nada menos que al organismo que designa jueces y que destituye a los malos jueces. Es decir, empieza a controlar y colonizar la justicia. ¿Qué pasa? Que a fines del año pasado, 2021, la Corte Suprema, con mucho retraso, digamos todo, dictamina que la composición del Consejo es inconstitucional, porque no cumple con el equilibrio que debe tener para no ser un organismo político. Entonces dio un plazo de 120 días para que el Congreso apruebe una nueva ley que respete ese equilibrio. Si no, se volvía a la composición tal como se había legislado en el 97, en cumplimiento de la Constitución del 94. Bueno, no se llegó a promulgar una nueva ley, con lo cual se revirtió esa composición. ¿Qué pasa ahora? Hay que elegir, se tuvo que elegir a representantes de todos estos sectores, hasta 20 representantes. Bien, el kirchnerismo puso el grito en el cielo, por razones obvias, porque si el Consejo de la Magistratura empieza a funcionar como es debido, se acaba la colonización del kirchnerismo en la justicia y la situación judicial de Cristina, que es gravísima, se puede agravar de un modo ya irreversible. Entonces, grandes pataleos, hasta la última hora del martes pasado el kirchnerismo despotricó contra la sentencia de la Corte, dijeron que era un golpe de Estado, que era un avasallamiento, que reponer la ley anterior significaba invalidar la ley que se había promulgado en el 2006, o sea que se estaba atribuyendo a la Corte Suprema facultades legislativas, y como el pataleo no funcionó, hubo un primer ardid, un primer truquito de Cristina Kirchner para frenar esto, que fue pedirle a un juez amigo, el juez Alonso, que emita una medida cautelar ordenándole al Congreso no cumplir con las disposiciones de la Corte. Por supuesto, esto es un mamarracho jurídico, porque un juez no puede invalidar una disposición de la Corte Suprema. No funcionó. Segundo truco, y más espectacular todavía, de Cristina, resulta que, como tiene que haber representantes de la mayoría, la primera minoría y la segunda minoría, no se le ocurrió mejor cosa a Cristina que partir el bloque oficialista en el Senado para quedarse con un representante de la mayoría y uno de la segunda minoría. Es decir, dividió al bloque del Frente de Todos, que es mayoritario en el Senado, de manera que una fracción se constituye en segunda minoría de la Cámara. De esta manera, el que iba a entrar al Consejo en representación de la segunda minoría, que era Luis Juez, del PRO, bueno, en lugar de juez, designaron a Martín Doñate por Unidad Ciudadana. Todos los periodistas y voces del kirchnerismo aplaudieron al unísono esta viveza, esta genialidad, esta nueva genialidad de la jefa. Yo leí, por ejemplo, en página 12 que la idea del Frente de Todos con este movimiento es neutralizar el ataque al gobierno, cumplir con el fallo de la Corte, pero sin resignar a los dos consejeros y poder debatir en diputados la nueva ley para que salga en el corto plazo. Dicho sea de paso, habrán notado que de golpe ya no es un avasallamiento, ya no es un horror institucional, ya no es un golpe de Estado de la Corte, sino que aceptan el fallo, pero con una trampita para seguir teniendo un peso. Enseguida vamos a ver que no es un peso determinante, pero
para seguir teniendo peso el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura. Santiago Cafiero se justificó, dijo: la decisión que tomó nuestro bloque del Frente de Todos en el Senado está dentro de los parámetros legales. No sé, a mí esto me recuerda lo que dijo Zaffaroni de que si es con la luz prendida no es violación, ¿no? Es una justificación muy tenue. Porque digamos la verdad, es una chantada. Es una chantada que además va a tener corta vida probablemente. Mientras tanto, en diputados también sigue la pelea. Recordemos que diputados también tiene que mandar a 3 representantes. Massa, para diferenciarse tal vez de Cristina, no sabemos nunca con Massa por qué hace lo que hace, ¿no? Pero bueno, se supone para diferenciarse del escándalo de Cristina y para mantener algún puente con la Corte, aceptó designar como consejera a una diputada de la UCR, que es Roxana Reyes. Bueno, grandes protestas de Germán Martínez, que es el jefe del bloque del Frente de Todos, se opone a la designación de Roxana Reyes, dice que es ilógico, que no puede ser que el bloque con más diputados, que es el Frente de Todos, tenga un representante y el que menos tiene 2. Mario Negri le contesta que básicamente que no sea hipócrita, porque en 2018 más o menos lo mismo hizo el oficialismo de entonces, todavía no llamado Frente de Todos. Y Juntos por el Cambio está tratando a estas horas de desbaratar la maniobra de Cristina. El PRO, por ejemplo, hoy mismo, pidió la nulidad de la designación, protestó ante la Corte. Jimena de la Torre, que es consejera en el Consejo de la Magistratura en representación de los abogados y es del PRO, expuso el razonamiento de esa presentación, dice la noticia, apenas se conoció la fractura que organizó la vicepresidenta. Y también leo en Twitter que Alejandro Fargosi, el abogado Alejandro Fargosi, denunció que Doñate, el senador que propone Cristina, recién se recibió de abogado en 2015. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene 8 años de profesión. De la Cámpora, ¿no? Un abogado que tiene 8 años de gestión como abogado. Es ese que va a jugar a los jueces, claro. De hecho, no tiene todavía 8 años de profesión, que es lo que exige la Constitución para que pueda ser consejero de la magistratura. Agrego a este excelente consolidado que hace Garcés con interpretación y todo, cosas de Carlos Pañi, ¿no? Que hoy cuenta precisamente, ¿no? Que hay una serie de contradicciones, porque fue todo claramente improvisado, lo de Cristina Kirchner, y de improbable, es improbable que se salga con la suya. Bueno, dice en un momento: como puede advertirse, después de describir todo, la estrategia kirchnerista para influir sobre los jueces se va pareciendo cada vez menos a un vistoso salto ornamental y comienza a evocar uno de esos enredos en los que los 3 chiflados quedaban atrapados. Suele ocurrir con las iniciativas impulsadas por la desesperación, por la desesperación. Luego agrega, bueno, en algún momento dice que, porque intervino acá Mansur, convalidando en nombre de Alberto Fernández toda esta maniobra burda, quedó arrastrado por la jugada, sobre todo desde que su jefe de gabinete, dice Pañi, Mansur, afirmó que el Senado hizo lo correcto. El razonamiento de Mansur no pudo ser más sincero. Dijo que hubo que dividir los bloques porque el fallo de la Corte invadía atribuciones del Poder Legislativo. Quiere decir que para él, una vez que el oficialismo consiguió un representante más en el Consejo, la invasión se terminó. Imposible sorprenderse con la desprolijidad institucional de Mansur. Apenas lo designaron ministro de Salud en Tucumán, adulteró las estadísticas de mortalidad infantil. Un tiempo después llegó a la gobernación en medio del humo de urnas incendiadas. Durísimo Pañi con Mansur. Por supuesto, también saca a colación la idea de que Cristina Kirchner sostiene esta teoría tan peligrosa de que la división de poderes es un dispositivo conservador que pretende distorsionar la voluntad popular. Sería injusto interpretar, dice, que esa vocación de la vicepresidenta por dominar los tribunales apareció después de que multiplicaron las causas penales en su contra.
Bueno, tremendo esto. Quería tu pequeña reflexión, Miguel, antes de ir a las frases que tienen que ver con esto. Perdón, Jorge, no quiero interrumpir a Miguel, pero tal vez vale la pena, si tengo 10 segundos, comentar algo que me dice Fernando Iglesias, que yo le preguntaba, bueno, ¿cómo queda parada Cristina después de esto? Sí. ¿Sale con la suya? No. Y me dice, no, es una jugada desesperada y desquiciada. Porque si incluso si gana, ¿qué es lo que gana? Gana un consejero más. Y nada más que de acá a noviembre, porque en noviembre hay que designar un consejo nuevo, ojo. Y entonces no pesa mucho que haya ganado un representante, porque igual para designar o destituir a un juez hacen falta 2/3. Cristina no los tiene. Logró como máximo bloquear el funcionamiento del consejo. Bueno, muy bien. Miguel... Sí, yo tengo la impresión, pero la impresión, digamos, tratando de analizar los datos, de que hay un franco retroceso del poder de Cristina. Esto es muy arriesgado, tratándose de Cristina Fernández, porque ha resucitado... Sí, que ha resucitado es una cosa, que esté acorralado es otro. Exactamente. ¿No? Sí. Pero vos fíjate que tiene que producir esta citogénesis, llamémoslo así, esta división dentro del Senado, supuestamente para ganar. Y además, ¿para ganar quién? Con todo respeto por Doñate, ¿quién es? Ni siquiera tiene los años, según se afirma, para ejercer. Entonces, no gana, juega con trampa. La verdad que esto es trampa. Por lo menos trampa política, no creo que sea judiciable, me han dicho expertos, la trampita que hizo, pero es trampa política, y se termina, ¿no? Es la jugada de una culpable. Un inocente no hace esta jugada. Bueno, un grupo inocente, un grupo político inocente de lo que se le acusa no hace esta jugada. Ahora pretende después ampliar lo quiere, la corte. Claro, después lo quiere, ahora vamos a hablar de eso. Después lo quiere disfrazar con una especie de ideología, de esta ideología que decía, no, en realidad lo hacemos porque nosotros no creemos en la división de poderes. Es enormemente grave, y habla de una antidemocracia tremenda, ¿no? Yo creo que ella lo que demuestra es ser un antidemócrata. Pero es una coartada, recordemos siempre, por su situación. Negri, ¿querés, por favor, sí, empezar con las primeras frases, que además traen una novedad de último momento, ¿no? Bueno, el kirchnerismo escala, ¿no? La pelea en la Corte habilitó en el Senado el debate para ampliar la cantidad de jueces. Falta elegir una mujer que reemplace a Hayton de Nolasco, pero con el visto bueno de Cristina Kirchner, la semana que viene el oficialismo comenzará la discusión por aumentar la cantidad de magistrados en el máximo. Claro, ahora falta el feminismo, no, lo traban por no, es la desesperación de tratar de manotear jueces, y yo creo que el kirchnerismo hay que darle nada, de nada, se lo digo a algunos que dicen, bueno, en realidad corresponde, nada, muchachos, nada, al kirchnerismo no hay que darle nada, porque va contra la república, va contra la democracia, va contra todo. Va contra los jueces, contra la independencia, va contra todo y va por la impunidad, por supuesto también. Claro. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿qué más piden... lo de Doñate ya lo dijimos, ¿no? Que sí, no tiene 8 años de abogado. Luis Juez fue a Comodoro Pi finalmente, ¿no? Claro, denunció penalmente a Cristina Kirchner por esta jugada que se hizo en el Consejo de la Magistratura. Se presentó en los tribunales de Retiro personalmente y radicó la denuncia en la Fiscalía de Guillermo Marijuán. Y que bueno, Juez está teniendo un protagonismo que hoy decía Pañi, bueno, está, digamos, le están haciendo un gran favor a Juez, porque Juez, Schiaretti en Córdoba de agarrarse, porque Juez es candidato a gobernador y tiene una centralidad impresionante con todo esto. Claro, hoy estuvo hablando con Eduardo Feynman, ¿no? En la mañana de Radio Mitre, dijo lo siguiente: Cristina Kirchner robó una silla en el Consejo de la Magistratura mientras estábamos durmiendo. ¿Y qué dijo Daniel Vilota? De las situaciones dislocadas para mantener la unidad del Frente de Todos, merece citarse que Germán Martínez tenga que presentarse a la justicia porque Sergio Massa se ajusta a la ley y cumpla con designar a Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura. Detalle, dice, es de Santa Cruz y opositora. Claro, la designa a Massa, pero Roxana Reyes es radical y es opositora, ¿no? Lo cual muestra todo esto es enormemente grave desde lo institucional. Sí. Muchas de estas cosas van a judicializarse y se van a trabar y no va a pasar nada. Hay que estar muy vigilantes ante estas cosas por una cuestión institucional, pero después viene la realidad. ¿Y qué es la realidad? La realidad es que Georgieva
dijo que el gran riesgo del plan argentino es la inflación y dijo que pronto será revisado. Ya quedó viejo todo lo que arreglaron con el fondo. El rojo fiscal creció por debajo de la inflación, sin embargo, la cuenta energética volvió a dispararse. El déficit fiscal en marzo hubo una pausa, pero los subsidios crecieron 350%. Todo va a parar a la inflación. La AEA, por suerte, se puso firme con el tema de la renta inesperada, advierte que habrá menos inversión y empleo con el impuesto a la renta inesperada. Es esencial generar condiciones, dicen, para que las empresas de todo tamaño puedan concretar inversiones que generen empleo. El promedio de la presión fiscal en la Argentina entre 1990 y 2002 fue del 20% y entre 2013 y 2021 del 30 y pico %. Es una barbaridad. Me alegro que los empresarios salgan a decir lo que tienen que decir.